caminar de tu mano, Señor, y te pedimos que en este día, precioso Rey de Gloria, hagas como tú quieras en nuestras vidas. Te bendecimos y te honramos, Rey de Gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, vamos a orar, hermanos amados. Tiene su rostro, hermano. Amén. Vamos a orar. Bueno, Padre bendito y poderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te glorificamos, Dios bendito, y te exaltamos, Señor bueno. Señor, bendito sea Dios por darnos la oportunidad de venir a este lugar, Señor, por darnos la oportunidad de predicar tu palabra, de alabarte, de adorarte, de traer nuestras peticiones, Señor, de gozarnos en tu presencia, de gozarnos con los hermanos, Señor, como un cuerpo delante de ti, Señor. Gracias, Dios. Hoy ponemos en tus manos este tiempo para que lo tuyo sea lo que se ministre en este lugar, Señor, no lo de los hombres, ni nuestras ocurrencias, ni nuestros dogmas, sino lo tuyo, Señor. Te bendecimos y glorificamos en esta mañana, alegres y contentos por este tiempo, Señor, nuevo. En el nombre de Jesús pedimos también, Señor, que mientras se ministra la palabra y, Señor, utilizas a tu siervo en este lugar, sanes enfermedades, Señor, liberes, traigas consuelo, traigas alivio, refugio, Señor, traigas, Señor, socorro, renovación del entendimiento, limpieza del corazón, Señor. Trae todo lo que tu poder dispone y de lo que tú eres capaz, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y que lo que hoy hables quede grabado en nuestros corazones, nunca borrado de allí, y rinda fruto al 30 por 1, al 60 por 1 y al 100 por 1, para tu gloria. Amén y amén. Bueno, le da un aplauso al Señor, hermano. Bueno, vamos a la palabra del Señor, amén. Quiero que usted busque allí, quiero que busque el libro de la carta a los Filipenses. Carta a los Filipenses. Ubíquese en el capítulo 2. Capítulo 2, amén. Desde el versículo 12, vamos a mirar. Filipenses 2, versículo 12. El que lo tenga ya, diga amén. Amén. Amén, bueno. Perfecto. Perfecto, hay un título que dice, ¿cómo, hermano? Luminares en el mundo. Luminares en el mundo. Amén. Hermano, cuando usted va a un lugar oscuro, una cueva, resulta que uno a veces ve yo me acuerdo cuando, hace muchos años, Neiva hace años tenía problemas con el tema de la energía, ¿se acuerdan? Generalmente todos los días se iba la luz. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan de eso? ¿No se acuerdan? Ah, bueno, porque yo me acuerdo que la luz se iba mucho. Ah, eso le pasa por vivir en una casa del siglo XXII, ¿sí? Antes la luz se iba. En las noches se iba mucho la luz, entonces yo me acuerdo que yo salía en las noches de verano y uno veía el cielo estrelladito. Estrelladito. Y era muy lindo porque alcanzaba incluso uno a ver como el marco, la bandita de lo que se conoce como la Vía Láctea. Ya eso no se puede ver, ni con luz ni sin luz, porque vivimos tiempos donde la atmósfera se ha contaminado. No se puede ver eso. La oscuridad asustaba mucho porque era terriblemente oscuro. Sí, no había postes de luz eléctrica, no había bombillos. Entonces la gente llegaba a la noche y la oscuridad invadía los bosques, las aldeas, y de eso vienen todas las historias de leyendas, de mitos del bosque de hace tiempo, por el miedo que la oscuridad producía. Entonces la gente tenía que prender en esa época lo que se conoce como una antorcha, para poder alumbrar así fuera su entorno inmediato. Como cuando usted maneja por la carretera y está en la noche y preciso viene una noche de neblina, ojalá tenga su carro
un buen dispositivo de exploradoras para poder ver. Me toca reducir la velocidad y manejar con exploradoras para mirar, y hay que esté lloviendo. Me toca reducir la velocidad para poder mirar lo mejor que pueda. Entonces, cuando la palabra habla de los luminares, hermano, está hablando en un contexto apologético, un contexto de los últimos tiempos de oscuridad. Y nosotros vivimos en un tiempo de oscuridad. De pronto no oscuridad física, porque si usted pudiera irse para la Estación Espacial Internacional, nunca antes en la historia de la humanidad la humanidad tenía al alcance tanta tecnología con la que puede alumbrar. Entonces usted se monta en la Estación Espacial Internacional y usted ve que aún en la noche las ciudades brillan. No estamos hablando de lo material ni de lo terrenal, estamos hablando de lo espiritual. Hay penumbra, hay oscuridad, producto de la maldad, del pecado, de la perversión, de la corrupción de la humanidad. Y es allí donde Dios necesita que se prendan luminares para que alumbren. Luminares que quiten la zozobra, el agobio, ¿sí? Que quiten el miedo, que quiten el temor, porque hay dos tipos de temor: el temor a las circunstancias, a los hombres, y el temor de Dios. Respecto a eso dice el Señor, antes de leer el pasaje bíblico, dice: no teman, no tengan miedo de los hombres ni de los demonios, tengan más bien temor de aquel que puede dañar el cuerpo y el alma. ¿Ese quién es? Dios. Teman de Él, dice, les conviene que teman de Él. Entonces, ya aquí en el versículo 12 dice: de modo que, amados míos, así como habéis obedecido siempre, no solo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos con temor y temblor. Dice: ocúpense de la salvación con temor y temblor. Yo quiero que usted entienda, hermano, que la Biblia tiene que ser ampliamente estudiada para comprender los conceptos de Dios. ¿Sí? Cuando usted ve una película, que se conoce como el séptimo arte, el cine es el séptimo arte, usted no se puede quedar con una fotografía. La fotografía es otro arte, diferente a la cinematografía. Cuando usted va a ver una fotografía, la persona que tomó la fotografía tiene la intención de que una sola imagen le dé a usted un mensaje. Pero cuando usted pasa a la cinematografía, usted necesita consumir la hora y media, las 2 horas, las 3 horas que la película dura, para poder comprender la película. Y muchas veces la película es tan compleja que usted dice: tengo que verla otra vez, tengo que verla una tercera vez. Uy, yo no vi esa escena, uy, yo no le puse atención a esa frase que dijo. Y la palabra es como una obra de arte, pero ya a un nivel máximo, ¿sí? Que necesita ser observada y observada y observada para que todo lo que Dios ha propuesto que entendamos lo recibamos. Amén. Entonces no podemos quedarnos, cuando tenemos algo tan amplio, no podemos quedarnos con una fotografía. Las sectas, los errores dogmáticos y doctrinales y teológicos provienen de que muchas corrientes doctrinales se quedan con una fotografía, como los unitarios. Ay, mira, aquí dice que cuando se refiere al Mesías dice: ay, Padre eterno. Entonces ellos dicen: ay, el Jesús es el mismo Padre. Pero hombre, si la Biblia está llena de exposiciones acerca de la Trinidad, pero ellos se quedan con esa fotografía, no entendiendo que lo que quería decir el profeta Isaías era de que Jesús era como un padre, y Jesús es como un padre, pero no es el padre de la gloria. Ese era un lenguaje profético. Los profetas le llamaban a sus mentores y maestros padre, como una forma de honrarlos, de reconocerlos.
no entienden el lenguaje profético de Isaías. Se quedaron con esa fotografía y crearon una secta que ha desviado a millones de personas hacia el error y hacia la mentira. Y así hay muchas corrientes teológicas y espirituales. No, vayamos a la comprensión integral de la palabra. Por eso es importante leerla, meditarla, estudiarla, a la luz del Espíritu, ¿eh? Que es el que nos hace entender o qué es lo que el Señor quiere decir. Entonces, el Señor está diciendo que ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Claro, entonces aquí que comienza a salir a la luz, que si bien la salvación es algo que se da por fe, no por atributo del hombre, se da por gracia, no por atributo del hombre, Dios dice, yo le he dado algo a usted que usted tiene que cuidar, que tiene que conservar, que tiene que proteger, que tiene que guardar. Por eso siempre hago el ejemplo y la analogía de que la salvación es como un diamante. A usted le dan un diamante de 70 quilates gratis. Bueno, no gratis porque la salvación tuvo un precio. La sangre de Cristo no es gratis. Quitémonos ese concepto de la cabeza. Pero Dios se lo ha dado a usted porque le ha placido, porque usted ha creído. Pero entonces Dios dice, mire, yo le doy esto a usted, pero usted tiene que tener inteligencia, sabiduría. Curiosamente, cuando el libro de Proverbios habla de inteligencia y de sabiduría, está hablando del temor y del conocimiento de Dios. Fíjense cómo la sabiduría y la inteligencia tienen que ver con el temor a Dios y con el conocimiento de Dios. Que entre más se conoce a Dios, más entendemos el temor que Dios produce. Entonces Dios dice, tiene que guardar la salvación con temor y temblor. Ayer estaba viendo un programa, hermano, que me hacía entender lo que es el miedo. Entonces estaban mostrando un programa donde preparan buzos para submarinismo libre. O sea, gente que se hunde en el océano sin tanque de oxígeno, o sea, se entrenan para que sus pulmones tengan la capacidad de durante minutos no recibir oxígeno, a cumplir tareas abajo del mar y volver a ascender. Eso tiene un entrenamiento. Y lo hacen para poder nadar en medio del estudio de los tiburones, o sea, nadan hasta en medio de tiburones. Obviamente todo este contexto de profesión produce miedo. Un tiburón, decía el instructor, un hombre muy experto, decía, el tiburón produce miedo, o sea, y si son 20, 25, 30 tiburones, pues más. La gente a veces ve un pitcher que viene y sale corriendo, imagina un tiburón con dientes así cerrados, pues produce miedo. Entonces dice, el miedo siempre está ahí. La inteligencia está, la capacidad está en cómo administro yo ese miedo. Es como cuando alguna vez vi una entrevista que le hicieron a un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces el periodista le decía, ¿usted cómo hizo para no tener miedo en el campo de batalla? Y él decía, ¿pero usted de qué está hablando? El miedo está ahí. El éxito está en la forma en la que yo asumo el miedo, cómo lo enfrento, cómo lo utilizo. No para hacer un disparate, sino lo utilizo para dominarlo, para doblegarlo, para vencerlo. Los ganadores no son los que no tienen miedo, los ganadores son los que utilizan el miedo para poder cumplir mejor la tarea. Y los seres humanos tienen capacidades extraordinarias que a veces no conocemos, hermano. Y no se trata de no tener miedo. No tener miedo es una persona extraña, rara. En Estados Unidos, que es un país de 350 millones de habitantes, solamente hay 4 personas que no pueden sentir miedo. Y no lo pueden sentir porque no producen una hormona, un químico que se conoce como la adrenalina. Es una enfermedad, de hecho. La adrenalina es una sustancia que el cuerpo produce para poner a la persona en alerta. Cuando viene un depredador o una persona que viene o un animal que viene a atacar a un hombre,
La adrenalina es la que hace que la persona haga cosas que usualmente no podía hacer. Brincar una cerca, subir un muro. La persona después dice, pero ¿cómo subí el muro? Pues fue la adrenalina la que le dio la capacidad de poder subir el muro. O sea, es algo que Dios hizo, diseñó para que nosotros podamos eludir con mucha más eficiencia el peligro. ¿Me entiendes? Entonces, cuando Dios habla del temor y temblor, está diciendo, témame a mí, que soy un ser todopoderoso, soy un ser justo, celoso y vengativo, que estoy lleno de misericordia, dice el Señor, claro que sí, pero yo tengo un día que hacer justicia, y la justicia de Dios no se puede comparar con la de los hombres, porque la justicia de Dios es definitiva. Cuando Dios venga a hacer su justicia, Él va a exaltar a los suyos, pero va a aplastar y a demoler a sus enemigos. La palabra dice que vendrá vestido de blanco, que tendrá armadura, que brillará como el bronce bruñido, dice, o sea, el bronce más pulido de todos, al que le impacta el sol. O sea, así será el aspecto del Señor. Y dice que sus ojos estarán llenos de fuego. Y dice que de su boca saldrá una espada. O sea, imagínense el temor que va a producir el Señor cuando venga. Ella no va a venir como carpintero de Nazaret. Alguna vez alguien escribió, un amigo escribió, ¿no? ¿Para qué vas a volver, Cristo? ¿Para que te vuelvan a crucificar? Error. Él ya no va a venir como hombre, él no va a venir como carpintero, él ya no va a venir como el hijo de María. Él ya no va a venir como un muchacho de un buen discurso. Él va a venir ya con ojos de fuego, con toda su fuerza, a aplastar y a destruir a sus enemigos, hermanos. Y dice que tal será el derramamiento de sangre, que los caballos que se vean envueltos en la confrontación verán que la sangre le llegará hasta sus amarres. ¿Alguien ha montado caballo? ¿Cuánta sangre se necesita para meterse en un charco que le llegue hasta los amarres del caballo? Mucha sangre, ¿cierto? Dios le llama a eso el lagar de la ira de Dios. Un lagar es un lugar donde echan las uvas y las uvas comienzan a ser pisadas, ¿cierto? Entonces se llena del líquido de la uva. En el caso de la uva roja, pues el líquido es rojo. Así será el lagar de la ira de Dios. Entonces Dios dice, tienes que temerme a mí. Entonces, cuando estas personas sienten el miedo, lo administran para cumplir efectivamente su tarea. En el caso de los que ascienden el Everest, por ejemplo, también sienten miedo. Dicen ellos que hay unos pasajes por la cordillera del Himalaya. La persona mira para un lado y son miles de metros de abismo. Es una caída, mejor dicho, de la que nadie puede sobrevivir. Al otro lado, otro abismo. Entonces, ¿se siente miedo? Le preguntan a ellos, claro que sí. Y fuera de eso tienen que estar enfrentando las inclemencias del clima. Valga la redundancia, las inclemencias del escenario donde están frío, bajo cero, 20 grados, 30 grados bajo cero. Vientos fuertísimos, congelamiento que puede hacer perder las extremidades, ¿sí? Y fuera de eso necesitan de concentrarse de tal forma que cada paso tiene que ser certero para poder llegar a la cima. Entonces, cuando la palabra de Dios dice tienen que guardar la salvación con temor y temblor, está hablando precisamente de eso, del sigilo, de la concentración, de la administración que ese temor me tiene que llevar a conservar la salvación. Amén. Dios nos significa de ese sigilo es anden en mi espíritu. El espíritu es el guía. Discernimiento, tengo que estar escuchando la voz de Dios en todo momento para que me cuide del mal paso. Claro, tenemos la palabra que me cuida del paso general,
para el pueblo de Dios. En este caso particular, el apóstol Pablo le está hablando a los creyentes. ¿Saben? Mire lo que dice: amados míos, como habéis obedecido. No le está hablando al gentil, no le está hablando al impío. El impío no ha saltado la cerca de la impiedad hacia la justicia. Él nos está hablando a nosotros, el marco general. Pero necesitamos de la ley del Espíritu, del caminar con Él, para que nuestros pasos particulares sean certeros. Amén. Con temor y temblor, dice la palabra. Sigilo, dice allí la palabra. No hay lugar para la curiosidad, no hay lugar para la impetuosidad, no hay lugar para la angustia, no hay lugar para la ansiedad. El Señor dice: no anden ansiosos. El Señor dice: no anden angustiados. ¿Por qué lo dice el Señor? Porque si andamos así, estamos yendo en contra de la fe, lo cual también es pecado y lo cual también pondrá en peligro nuestra salvación. ¿Y dice amén? Entonces toca andar con sigilo, con temor, con cautela. Cuidado con la serpiente. Ojo allí, allá hay jaguares. Esta zona de leones. ¿Quién dice amén? ¿Usted ha visto los programas de Discovery Channel, de Animal Planet? La gente que va, los exploradores, andan con sigilo. Entonces, bien, hay sed, póngale cuidado a esto, escuche esto, hay sed. Entonces, encuentran el agua fluye. Ellos, por ejemplo, aclaran una cosa, dicen: se ha dicho erróneamente que si el agua circula, se está purificando automáticamente. Error, dicen ellos. Usted la puede ver cristalina, usted la puede ver muy rica para tomar, pero dice: usted no sabe si río arriba hay un animal muerto. Usted no sabe si río arriba los animales están poniendo su deposición. De hecho, las mismas plantas cuando mueren producen contaminación. ¿Usted sabía? Cuando se pudre una planta produce contaminación. Usted puede ver el agua cristalina, pero resulta que los organismos microscópicos no se ven. Entonces ellos dicen: por mucha sed que usted tenga, tiene que tomar el agua y purificar con paciencia. Entonces dicen, por ejemplo, usted se deshidrató, tiene que tomar 5 litros de agua. No se desespere. La sed que hace, que nos desesperemos, ¿cierto? Yo le contaba ayer a mi esposa que cuando yo hacía ejercicio en el Salesiano, me llevaban a un lugar que llamaba el tomo, por allá por la boca, toma de la... Eso llegaba uno al colegio deshidratadito porque era al pleno rayo del sol. Y uno lo único que pensaba era meterle la boca al grifo del agua. Y era tanta la deshidratación que cuando usted tomaba, usted se llenaba el estómago de agua. Entonces, y se iba para la casa con el estómago lleno de agua, y uno no almorzaba porque el cuerpo pedía la agua. Uno almorzaba para las 4 o 5 de la tarde porque no le cabía a uno el alimento. Entonces ellos dicen, tienen que tener paciencia, tomar el agua, hervirla y esperar a que se enfríe y empezar con sorbitos a tomarse el agua. 1 litro, 2 litros, 3 litros, 4 litros, 5 litros, dependiendo del nivel de deshidratación que usted tenga. Entonces, mire cuánto sigilo, cuánta paciencia, cuánta mesura hay que tener para hacer una cosa como hidratarse. Ahora, el temor a Dios es eso: actuar con mesura, con sigilo, con paciencia, con cautela. El Señor le dice a través del profeta Isaías, le dice al pueblo de Israel: yo los rescataré, yo los socorreré en la quietud, dice Dios. Mire lo que tuvo que hacer Ezequías. Ezequías estaba rodeado por casi 200.000 hombres de Asiria. Estaba siendo bombardeado por los argumentos de los capitanes de Sennacherib. Estaba siendo amenazado, intimidado por Sennacherib. Y fuera de eso tenía el pueblo al lado de él diciéndole: rey, nos van a matar, nos van a sacrificar, haga algo. Un nivel que puede producir absoluto desespero. Pero como Ezequías, el más grande rey que tuvo Israel, tuvo Judá, después del rey David, él no se desesperó, sino que presentó todas las cosas delante de ¿quién? De Dios. Le habló a Dios, Dios le respondió a través del profeta Isaías.
y Dios le dio un parte de tranquilidad y seguridad y de promesa de que él iba a vencer en una sola noche a sus enemigos. Y destruyó un imperio como el Asirio. ¿Pero qué se necesitó? Temor de seguidas por Dios. Temor está asociado a confianza. El temor es hermano de la confianza en Dios. Amén. Claro, también dice temblor. Claro, hermano. Porque el paso en falso puede significar mi perdición. Hay que andar con temor y temblor. Ahora, hace 8 días hablamos acerca del pecado de la lengua, ¿cierto? Y la lengua perfecta e imperfecta. Mire cuál es el énfasis que le pone el apóstol Pablo a andar con temor y temblor. Destaca algo muy importante. Versículo 14 está. No está hablando de... Claro, el temor y temblor abarca todos los pecados y actos carnales en los que no tenemos que andar. Pero aquí en Filipenses el apóstol Pablo está hablando enfáticamente acerca de algo muy importante, que está en el versículo 14, dice, hacerlo todo sin murmuraciones ni contiendas. O sea, básicamente el temor y temblor no se preste para disensiones ni para contiendas. O sea, usted quiere que el camino de la salvación vaya seguro, entonces ande con la boca cerradita, no preste sus oídos para el chisme y no se preste para las divisiones. Después de tantas cosas que uno ha vivido, tantos años, cuando viene gente nueva a la iglesia, ya nosotros hacemos una advertencia. Aquí es bienvenido, si viene con arrepentimiento, con el deseo de buscar a Dios, y uno, así como el apóstol Pablo lo dice, aquí no aceptamos que andar. Hay otros que no están dispuestos a renunciar, a dejar de hacer eso, donde sí los dejen hacer azonadas, donde sí los dejen producir división, donde sí los dejen quejarse, y es algo supremamente importante para aplicar. Y donde no hay cabida ni a las habladurías, ni a las murmuraciones, ni a las contiendas, ni a las divisiones. El que hace eso, dice el Señor, ha escuchado, está actuando con temor y temblor. Es algo de lo que hay que prestarle suprema atención, hermano. Y como lo decíamos hace 8 días, ese tipo de cosas, cuando persisten, hay que cortarlas, hermano, por el bienestar por el bienestar de los hermanos. No pueden ser aceptados, no pueden ser tolerados, como lo dijo el pastor Antonio el viernes. Hablaba acerca de cuando la tolerancia se convierte en pecado. Yo quiero que vayamos a otro pasaje, hermano, más atrás, en el libro de Eclesiastés, capítulo 9. El libro de Eclesiastés tiene una particularidad, hermano, y es que es un libro donde el rey Salomón expone, hermano, el libro de Eclesiastés, ya les digo qué versículo es. El rey Salomón expone no solamente un proceso de arrepentimiento de él, sino expone el aprendizaje que él adquirió a través de las experiencias buenas y malas que él tuvo. O sea, habló de la experiencia
desde la posición de un hombre que adquirió sabiduría por la virtud y también por el error. Estamos hablando de un nivel muy grande de sabiduría. Pero está diciendo aquí en el 9:11. Dice acá. Dice, entonces volví a observar debajo del sol que no es de los veloces la carrera. Dice, ni de los valientes la batalla, ni de los sabios el pan, ni de los entendidos las riquezas, ni de los conocedores la gracia, sino que a todos les llegan el tiempo y contratiempo. Dicen, no es de los veloces, no es de los valientes, dice. Entonces a cualquiera podrá decir, ay pastor, pero ¿cómo se gana una carrera? ¿Cómo se llega primero? En el caso de la carrera de la salvación, 9:11, que más que aquí está un poquito diferente. ¿Sí? En el caso de la carrera de la salvación, no es importante llegar primero, sino lo importante es que llegar. Amén. Seguramente alguno llegará primero. De hecho, ya hay gente hoy, almas, que están con el Señor. Están diciendo ya, ¿sí me entiende? Ya hay gente que ha llegado ya con el Señor. Nosotros no hemos llegado. No es importante llegar primero, sino llegar. Ahora, cuando habla de la valentía, está hablando no de cualquier valentía, está hablando de la valentía del brioso, del impetuoso, del efervescente, del intemperante, o como nosotros llamamos acá, el fosforito, ¿sí? Del temperamental. El temperamental es el que puede estar en un momento aparentemente o de calma y en 2 segundos erupcionar como un volcán. Dios dice, no, esa valentía no sirve. Esa valentía es peligrosa. Esa valentía no es la que conviene. Cuando usted mira, por ejemplo, el episodio de David, ¿por qué David le ganó a Goliat? David le ganó a Goliat porque a pesar de ser un niño menospreciado, un jovencito que no parecía un guerrero, él se dirigió a la victoria contra Goliat de la manera correcta. El primero que hizo, él observó el escenario. Dijo, bueno, allá están los filisteos haciendo arengas. Aquí están los ejércitos de Israel como pasivos, algo pasa. Él llevaba las cantimploras y las ollas de la comida para sus hermanos. Y él decía, oiga muchachos, ¿qué pasa? ¿Por qué no? ¿Qué pasa? ¿Por qué no combaten? Entonces se da cuenta que, ¿te ha visto alguien de 2,80? Hoy en día no existe nadie de 2,80 metros, pero esa era más o menos la estatura de Goliat. Hacía parte de una raza de gigantes sobre la tierra. Entonces los israelitas, incluyendo a su propio rey Saúl, tenían miedo. Entonces David observa eso, datea todo el escenario, dice, el tipo está grande, el tipo es un blasfemo, el tipo estaba hablando en contra de mi Dios. Entonces él primero observó el escenario, no se lanzó a correr tras Goliat, observó el escenario, evaluó el contexto, se llenó de celo de Dios. Usted cuando camina por los caminos de la salvación, lo tiene que acompañar el celo, lo tiene que acompañar la santidad. Él se llenó de celo. Él dijo, ¿quién es este incircunciso que habla contra mi Dios y contra mi pueblo? Evaluaba la situación, llenándose de celo, entendiendo que no había nadie más, entendiendo que le tocaba a él
Dijo, yo voy a combatir a ese incircunciso y lo voy a vencer. Después de que tuvo que convencer a sus propios hermanos y al rey, el rey le dice, póngase mi armadura. Ahora imagínese un muchacho de 1,70 poniendo la armadura de un hombre como Saúl, que dice la palabra que era el más alto del pueblo. Él se la puso, pero especialmente se la puso para comprobarle al rey que con esa armadura no podía combatir, que esa no era la forma. Entonces David entendió que no era la forma de los hombres. Él sabía que iba a vencer al Señor, a Goliat de la mano del Señor. Él sabía que aquellos osos, leones, que habían venido a comerse su ganado, los había vencido, no por ser un muchacho él pues, sino porque el Espíritu de Dios estaba con él. Él dijo, es por el Espíritu. Dígale que está la voz con el Espíritu. Él fue allá, y ya estando allá en el campo de batalla, no se dirigió, esperó aún que Dios le mostrara la estrategia. ¿Quién fue el que le dijo a él que cogiera 5 piedras? Fue Dios. Las piedras tenían una característica. Él necesitaba piedras que hicieran el mayor daño posible en la frente de Goliat. Él sabía que la estrategia consistía en que con mesura, con cálculo, tenía que golpear la frente de Goliat para que un Goliat malherido, aún cayendo sobre el terreno de batalla, se le pudiera cortar la cabeza. O sea, Dios que... Allá mire la cara que pone Andrés. Es que mire, cortar la cabeza significaba la mayor de las victorias. Yo creo que usted estudie cómo se comportan los leones. No por nada el pueblo de Israel está comandado por un león. Cuando los leones tienen conflictos territoriales, los leones machos, no las hembras no están para eso. Las hembras cazan, las hembras amamantan, las hembras crían a los leoncitos, pero los que conquistan territorios son los leones. O sea, ahí dice que el león es perezoso, que el león no caza, pero resulta que el león tiene una función muy importante que es la de mantener asegurados los territorios de los leones. O sea, los de la pelea son los leones. Entonces, cuando usted ve ese león ya cicatrizado, con la melena entre más oscura, me habla de un león mucho más fuerte. Entonces, ahí salen los leones. Y cuando los leones se enfrentan contra leones, resulta que ellos cuando matan al león oponente, resulta que ellos llegan y cortan la cabeza de su oponente cuando ya está muerto. Señor, dando por señal que aquí por este territorio manda un león y lo hizo con una victoria escúcheme bien, una victoria contundente. Para que David entendiera eso, Dios le tuvo que clarificar lo que tenía que hacer. Eso no fue una cosa que pasó, ay, le pegué en la frente porque sí, y le corté. No, él sabía que tenía que producir algo aplastante, humillante contra su enemigo. Él sabía que no podía fallar, porque venía un hombre de 2,80 metros, una lanza impresionante, intimidante. Él no podía fallar. Golpea, de la mano de Dios golpea con esa piedra la frente de Goliat, se incrusta en la frente, cae malherido, pero David sabía que tenía que cortarle la cabeza. Corta la cabeza de ese hombre tan impresionante, la levanta para mostrarle a todo ese escenario, tanto a filisteos como a israelitas, que ahora el que va a mandar la parada acá es él. Y no solamente eso, va a mandar la parada porque todo eso que hizo vino de la mano de Dios, o sea, proviene de Dios. Entonces escuche esto, hermano amado. Cuando usted camina con temor y temblor por Dios,
Dios lo hace a usted un conquistador. Dios lo reviste de autoridad y de realeza. En cualquier escenario, hermano. Cuando usted comienza a dominar este caminar sigiloso con Dios, usted va a experimentar, hermano, que Dios a donde usted vaya lo va a meter con la frente en alto, hermano. Pero miren esto, la frente en alto en los territorios que Dios le da a usted será directamente proporcional al doblegamiento de su rostro delante de Dios. El temor y temblor es para con Dios, porque ya no es un temor infundado, es un temor que tiene una causa. Y Dios dice, abandone el temor sin causa. Es el temor a los hombres y a los demonios. Eso no tiene por qué tener una causa. A los grandes hombres de Dios los amenazaron con la muerte. ¿Qué decía Pablo? ¿Me van a matar? No, me hacen un favor. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es que me van a ejecutar? ¿Me voy para el cielo? ¿Quién va a lanzar la primera piedra? ¿No lo resucitó el Señor a Pablo? Pablo yo creo que ya estaba diciendo, uy, me fui con el Señor. Dijo, no. Falta trabajito. Levántese entre los muertos. Se levantó todo apedreado, le sanó las heridas que le produjeron y siguió Pablo. No lo mordió una serpiente terriblemente venenosa. Los que iban con él dijeron, uy, pobre hombre, va a morir mal. Él se quitó la serpiente, la arrojó al fuego, no tuvo ni que orar. Era tanta la gloria que acompañaba a Pablo que él se sacudió la serpiente y ya. Ah, bueno, es que dentro del temor y temblor, lo más importante es la salvación del alma, hermano. Y como Dios sabe, hermano, que nosotros hombres somos hombres que estamos bajo tentaciones, que somos de carne y hueso y que tenemos que batallar contra nuestras pasiones, hay veces, hermano, que Dios necesita poner en nosotros aguijones de nuestra carne, que tendrán como única función mantenernos en la línea de Dios, para que nuestro orgullo, para que nuestras pasiones no nos hagan tropezar. Pero escuche esto, son momentos que no duran para siempre. ¿Quién dice amén? Amén. Más humillados. Dígale a que está al lado, créale al Señor. Eso tiene esa función. Entonces comprendemos que Dios está haciendo algo, que va a venir a hacer algo extraordinario en el futuro, y que va a tener como característica principal que no nos desviemos, hermano. Porque somos a veces pendientes a que algo nos pasa y de inmediato vienen los dardos del enemigo. Ah, es que Dios me aborrece, es que estoy en juicio, el juicio de parte de Dios, es que Dios me puso la mano encima. No, hermano. Ahora, a Pablo le pasó porque, perdónenme, la responsabilidad que Pablo tenía era muy grande, hermano. Eso no es para cualquiera. No es para cualquiera estar amarrado con cepos con una pared de una cárcel llena de ratas, como le pasó a Pablo y a Silas. No es para cualquiera ser llevado a una cárcel como Patmos, como le pasó a Juan, la peor cárcel del imperio. No es para cualquiera ser crucificado como muchos de los apóstoles. No es para cualquiera ir a la India. No sé a qué fue que le pasó eso, si fue a Santiago, a Bartolomé, que lo mataron en la India a punta de flechazos. Eso no es para cualquiera. Estos son hombres que están allí para la posteridad. Cada quien tiene una medida de fe, cada quien tiene un llamado, cada quien tiene la envergadura de una cruz que cargar. Pero para cada uno de esos llamados, Dios tiene la medida de fe. Amén.
y teniendo como el principal objetivo que no nos perdamos. La palabra de Dios dice, ¿de qué sirve ganar el mundo si pierdo mi alma? ¿Para qué voy a correr? ¿Para qué voy a andar en velocidad si mi alma se termina perdiendo? No, hermano. Está diciendo, no es de los briosos, no es de los veloces, no es de estos, hermano. Amén. No es de estos. Quiero que vayamos, hermano, al libro de Hebreos. Pues vamos al Nuevo Testamento, hermano. Dice la palabra. Versículo 1, capítulo 12, versículo 1. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan difícilmente nos enreda. Escuche esto, y corramos, si hay una carrera, y corramos con perseverancia, ¿sí ve? No como locos, no impetuosamente, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos delante de nosotros. Tenemos una carrera, ¿cierto? ¿La vamos a correr a la loca? A mí me causa impresión, hermano, que hay veces la gente se pone a ver las carreras ciclísticas, ¿no? La mayoría de los que ven las carreras ciclísticas no tienen ni idea de ese deporte. Entonces, claro, la gente le pide a Nairito, ¿por qué no arranca? ¿Por qué no corre? ¿Por qué no ataca? Ataque de 70 kilómetros antes. Hombre, eso no es tan sencillo. De pronto, hace años, el ciclismo era diferente. ¿Sí? Ahora el ciclismo ha avanzado mucho. Los atletas son mucho más fuertes y preparados ahora. Los niveles son mucho más altos y más parejos. No es tan fácil decir, bueno, voy a dejarlos a todos botados y pretender que yo solito voy a llegar y a pasar primero. No, hermano. ¿Sí me entienden? Ellos llegan y explican después, no puedo hacer eso porque después me quedo colgado en la subida. No puedo atacar como loco porque me quedo colgado en la subida. Fíjense cómo Eclesiastés decía, eso es en tiempos y escenarios específicos, dice. Todo tiene un tiempo y un contratiempo, dice Eclesiastés. Ellos evalúan el paso del contrario, ellos miran a ver cómo está de piernas, ellos le llaman a eso cómo están mis sensaciones. También tienen que pensar que de pronto le quedan 9, 10, 15 etapas por delante. Entonces, basado en esto dicen, bueno, voy a atacar en un momento específico, pero en momentos específicos se cambia el ritmo, hermano. Pero lo más importante es que la carrera la corramos con perseverancia. ¿Qué es la perseverancia? La hemos hablado en múltiples ocasiones. Perseverancia es un paso progresivo. Voy dando paso a paso. No me salgo de la carrera, no me desvío del camino, sino que voy por la línea correcta, paso a paso. No desistiendo, no renunciando. Y ahora entendemos que es con cautela, que es con mesura, amén, que es con temor. Esa es la y con perseverancia. Dice, tenemos que correr esa carrera con paciencia, con perseverancia, con temor, que es lo que va a permitir que en esa carrera nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia, dice. Será a la manera de Dios y al paso de Dios que logremos vencer el pecado, ¿eh? Que logremos dar los pasos seguros, porque tenemos una carrera por delante. ¿Cómo se logra? ¿Cómo se logra? Pues está en el versículo 2, dice, puesto los ojos en Jesús. No es simplemente un temor, sino un temor ¿a quién? ¿Puesto los ojos en quién? Jesús. Cuando Pablo, hermano,
se encuentra con Jesús, él tiene un choque de realidad. Hasta ese punto, Pablo creía que estaba haciendo lo correcto, ¿cierto? Y creía que estaba persiguiendo a los seguidores incautos de un hombre charlatán. Un pescador y carpintero nazareno que dijo cosas por ahí que otros le creyeron. Y estaba siguiendo a los seguidores de ese hombre llamado Jesús. Se le atraviesa Jesús, pero ya no es Jesús carpintero. El encuentro de Pablo no es con el Jesús de Nazaret. El encuentro de Pablo es con el Jesús resucitado, con el Hijo del Padre ya con su gloria completica, ya revestido de toda gloria, ya revestido de diademas, ya el Cristo sentado en su trono, ya el Cristo que produce temor. ¿A quiénes conocieron los apóstoles? Al Cristo que hacía milagros, que caminaba con ellos, al Cristo mortal. Pero ellos tuvieron también que después conocer al Cristo resucitado. Es muy diferente cuando los apóstoles hablan ya aquí en la palabra del Señor y de su doctrina. Están hablando ya de un Cristo diferente al que ellos vieron caminando por Galilea, por Jerusalén. Ya es el Cristo, hermano, lleno de gloria y poder. Ya no es el Cristo vulnerable. Ese es el Cristo que conoce. Ese es el Cristo que produce temor. Entonces dice el apóstol, dice, ¿cómo se camina eso? Poniendo los ojos en Él. No imaginándomelo. Entonces la gente trata de imaginarse a Cristo. Y lo primero que se le viene es el Cristo de la película Jesús de Nazaret, con ojos verdes, caucásico. Es el Cristo que se imaginan los católicos. Cristo de las películas. No. Es el Cristo resucitado, el que conoció los apóstoles, el que conoció Pablo. Por eso es importante conocerlo. No dice, puestos los ojos en el Cristo que me imagino. No, puestos los ojos en el Cristo real. Por eso es importante el conocimiento real del Señor. Porque cuando conozco al Señor de verdad, eso me produce temor. Yo le hago una pregunta. Esa disciplina que el Señor ha puesto en la iglesia, esa disciplina que ha existido en la iglesia, fueron los hombres. Fue el pastor Antonio Mauricio. Cristo. Eso no produce temor. Después de lo que pasó, me dan ganas de ser chismoso. ¿No es cierto? ¿Quién produce eso? Cristo, hermano. La Biblia está llena de estos episodios. Amén. Conocer al Señor es fundamental porque cuando conozco al Señor, conozco al Señor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se ha sentado, mire. Y fuera de eso, es un Cristo lleno de gloria y que también tiene las marcas que dejó registradas para que de manera especial su autoridad sea aún más enfática. Como quien dice, yo soy otra vez el Cristo que recuperó la gloria, el Cristo que va a aplastar a los enemigos, pero mire, también soy el Cristo que venció la carne y la muerte. No produce temor un ser así. Y en ese temor tenemos que andar, hermano. No es correr como loco, no es ser curioso, es tener conocimiento y temer de Dios. Lo que nos asegura en cada amanecer, hermano, que nuestros caminos sean seguros. La palabra de Dios dice que la misericordia del Señor se renueva todas las mañanas. Pero eso es lo que Dios hace. Pero Dios demanda de nosotros que cada mañana renovemos nuestro. Lo primero que tiene que venir despierta es: hoy tengo que andar en el temor de Dios. Hoy tiene que prevalecer el temor por Dios. Hasta
que Él venga. Tengo que abrir mi corazón para que el Espíritu Santo me dirija. Tengo que meditar en la palabra todos los días. La palabra tiene que rumiar mi espíritu todos los días. Tengo que estar en oración todos los días, conectado con el Espíritu. Y yo meditaba en algo esta mañana, acerca de algo que el Señor nos habla. El Señor dice, clama a mí y yo responderé. Y la palabra también dice, pedid y se os dará. Esto tiene matices, hermano. Me acuerdo bien siempre de la experiencia que tuvo el pastor Antonio. Yo la he contado varias veces. Estaba con un bolsillo repleto de monedas. Allá en México, hace años. Y se acercó un niño indígena muy pobre y le pidió monedas, le pidió dinero a él. El pastor Antonio le preguntó, ¿cuánto quieres que te dé? Cuando le pregunta esto al niño, se lo pregunta esperando cualquier respuesta. El niño le responde, 1000 pesitos. Él sacó 1000 pesitos y los dio. Pero si el niño le hubiera dicho a él, deme todo lo que tiene en su bolsillo, él estaba dispuesto a hacerlo. Cuando hablamos de orar y de caminar con el Señor, tenemos que calcular qué es lo que le pedimos al Señor. Hace unos días mucha gente se sintió maravillada por algo que estaba pasando en Kentucky, Estados Unidos. Un grupo de académicos, estudiantes, empezaron a tener una experiencia en una iglesia allá en el campus universitario. Y la gente estaba adorando a Dios y orando. Algunos se maravillaron porque consideraron que lo llamaron, a mi modo de ver, y erróneamente un avivamiento. Un avivamiento es mucho más que eso. Un avivamiento es lo que ocurre en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Un avivamiento es lo que ocurrió en la calle Azusa, que es lo que produjo el surgimiento del movimiento pentecostal durante todo el siglo XX y aún hoy persiste. Un avivamiento fue lo que ocurrió en los 90, en los 80 o los 90 en África, que aún hoy persiste. O sea, usted hoy va a Lagos, Nigeria, usted hoy va a Lesoto, usted hoy va a Uganda, usted hoy va a países del África subsahariana, y hoy hay grandes cantidades de personas orando, adorando a Dios y viendo milagros, sanidades, liberaciones después de ya 30 años. Eso es un avivamiento. Ahora, esto que pasó en Asbury, Kentucky, yo considero que es algo de Dios, como lo que pasó en los años 70 con Billy Graham en el sur de los Estados Unidos, en los años 60, perdón, en pleno contexto de las confrontaciones raciales, de la segregación. Vino un fenómeno donde los negritos y los blancos se unían a orar y a escuchar la palabra y a arrepentirse. Pero cada uno de estos movimientos o cosas especiales que pasan son el producto de una petición. Yo puedo decir que lo que pasó en Asbury es de Dios, pero llegó al punto, o sea, Dios dispuso lo que se le pidió. Cuando usted dice, Señor, yo quiero ver jóvenes arrepentidos, yo quiero ver personas arrepentidas, orando, quiero que nos dé la unción para eso. ¿Dios qué va a hacer? Como lo que hizo el pastor Antonio, va a sacar una porción correspondiente a eso. ¿Por qué los bautistas son tan secos en el mover del Espíritu? Porque su fe es así de chiquita. Ellos no quieren milagros, no creen en eso, no creen en sanidades, no creen en moveres masivos. Entonces, lo de Dios en ellos es
Pero cuando usted se convierte en un hombre o una mujer de una fe tremenda, que dice, yo creo lo que tu palabra dice, yo creo lo que allí está escrito, cada palabra que allí está escrita yo la creo, y se pone a orar a pedir eso, eso es lo que usted va a recibir. Amén. ¿Por qué William Seymour recibió el avivamiento de la calle Azusa? Porque él dijo un día, mire, tu palabra dice que se echarán fuera demonios, tu palabra dice que los enfermos sanarán, tu palabra dice que los corazones cambiarán. Y él se pegó a esa promesa y creyó. ¿Y qué fue lo que recibió? Eso. ¿Por qué recibió un avivamiento tan poderoso un hombre como T.L. Osborne en África? Porque creyó en eso. Cada uno recibió lo que pidió. Yo le quiero decir algo, hermano. Jonathan Edwards recibió lo que él pidió, John Wesley recibió lo que pidió, Evan Roberts recibió lo que él pidió, Ray Harbon que recibió lo que él pidió, David Wilkerson recibió lo que pidió, y muchos otros hombres. Ahora, el caminar con Dios necesita temor y temblor, necesita de un gobierno del Espíritu, necesita de una permanente meditación en la palabra, y necesita de oración. Pero en este aspecto tenemos que, con la cautela que nos exige el caminar en el camino de la salvación, tenemos que meditar qué es lo que le vamos a pedir al Señor. Yo le voy a decir una cosa, haciendo alusión al llamado principal que Dios me dio, que es el llamado apostólico. Claro, los que tienen un llamado apostólico tienen que pasar por una etapa de pastorado. Pero el llamado apostólico y profético tiene una característica, es que son personas con alas. ¿Un águila le gusta en dónde andar? ¿Encerrada en una cueva o Por el aire, volando, hermano? volando. Volando, hermano. Hace poco vi la película acerca de la historia de Alejandro Magno. Alejandro Magno, porque es considerado el más grande conquistador de la historia. Por encima de Gengis Khan, por encima de Darío el Persa, por encima de Atila, porque Alejandro Magno quiso conquistar el mundo entero, hermano. Él decía, no podemos reducir nuestra cultura a Macedonia. Él decía, el mundo es del hombre. Se convirtió en el más grande conquistador. Ahora, los Magno estaban acompañados de un águila que volaba por los cielos. Yo me puse la atención en el águila y dije, el llamado apostólico es así, una representación. El águila es conquistadora. Yo sé que aquí estamos en un reducto pequeño, como seguramente también era la casa del Señor en Capernaum. La casa que el Señor tenía en Capernaum, ¿qué tan grande era? ¿Cómo usted cree que eran las casas de Nazaret y de Capernaum? Pequeñas. Pero ese Jesús se convirtió en el conquistador del mundo. Yo no quiero que usted se quede viendo estas cuatro paredes, hermano, y diga, ay, es que aquí estamos todos contentos y felices, lo cual me parece muy bueno. Sino que yo quiero que usted tenga la visión apostólica, hermano. Yo le dije al Señor, Señor, yo quiero conquistar Colombia, hermano. Danos los recursos espirituales y financieros para ir por el país a conquistar Colombia. Para ir a la costa, al llano, a salvar almas, hermano. Así nuestra casa, nuestro Capernaum tenga esta dimensión. ¿Quién dice amén? Claro, hermano. Sin dejar, pero haciendo esto con temor y temblor. Y clamando a Dios con fe, hermano. Para recibir lo que la palabra nos dice, hermano. La palabra de Dios dice algo muy tremendo. Dice,
aunque andes por el valle de la sombra y de la muerte, ¿usted cómo cree que es eso, hermano? O sea, yo quiero que usted dimensione lo que es andar en el valle de la sombra y de la muerte. ¿Cómo se puede sentir alguien que pasa por ahí? Dice, no temeré. O sea, no le temeré a las circunstancias, pero sí le temeré a Dios. Amén. Amén. Porque tú estás conmigo, dice la palabra. Entonces, hermano, para terminar, voy a terminar rápidamente. Es lo que dice el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 15. No, perdón, 9:15. 9:15 dice lo siguiente. Dice, porque dice a Moisés, tendré misericordia de quien tenga misericordia, y me compadeceré de quien me compadezca. Esto es un pasaje, hermano, que los adalides de la predestinación y el cesacionismo dicen, Dios, aquí está confirmado que Dios tomó a media humanidad o a parte de la humanidad para decirle, ustedes van a ser salvados sí o sí, y todos los demás de malas, porque se van a perder. No se toma la molestia de leer no se toma la molestia de leer el capítulo 8, el capítulo 9, el 10, el 11. Claro, la palabra habla de vasos de deshonra, o vasos donde la ira de él se deposita, como Faraón, como el mismo Judas, para demostrar su gloria, ¿no? Especialmente el ejemplo es acerca de Faraón. Dios escoge Faraón para desatar todo su poder sobre él, en contra de él. Eso hace parte de la soberanía de Dios en el contexto de la salvación de Israel. Ya la sacada de Israel tenía que ser con mano poderosa. Ahora, no está hablando de que Faraón se perdió, está hablando de que en ese momento fue escogido para ser derrotado a expensas de la libertad de Israel. O sea, Dios habla en dos contextos: el contexto terrenal, el contexto después eterno y espiritual. ¿Quién dice amén? Que es el que realmente le importa al Señor. Cuando usted estudia el 8, 9, 10, 11, 12, habla de que hubo un momento en el que Israel es rechazado para que nosotros los gentiles fuéramos salvados. Pero somos salvados aparentemente a expensas de la perdición de Israel. Somos salvados para que a lo último o en definitiva Israel se salve. ¿Quién dice amén? ¿A quién detesta hoy la iglesia cristiana? ¿A quién detesta hoy la iglesia cristiana? Los judíos. Pero un día ese mismo celo que nosotros producimos por caminar con el Señor significará para ellos su salvación. ¿Quién dice amén? Un día el velo de ellos va a caer y van a decir, oiga, ese Jesús que tanto detestamos, que serían los cristianos que también tanto odiábamos, es nuestro rey, y van a pagar un precio muy alto, porque serán el objetivo principal de lo que se llama bíblicamente la gran tribulación, una persecución como nunca antes. Pero tendrá como recompensa la libertad de Israel, que tanto anhela el Señor. Amén. Nunca, hermano, el deseo del Señor es que unos porque sí van a perderse y otros porque sí van a salvarse, hermano. No, Él tiene un plan, hermano, que tiene como premisa, yo quisiera que nadie se perdiera, dice el Señor. Amén. Ahora, quiero que entienda algo. La misericordia de Dios es algo que está rondando la tierra. Imagínese usted que la misericordia camina sobre la tierra en lomos de ¿quién?
El Espíritu de Dios. Amén. Cuando estoy diciendo que el Espíritu de Dios con la salvación y la misericordia está caminando sobre la tierra, quiere decir que es para todo el que la quiera. Amén. Pero el clic en el cual nosotros accedemos a esa misericordia y salvación se llama la humildad y el creer en Él, el creer en su anuncio. Entonces, sencillo, hermano. El que se mete en la misericordia será considerado alguien del que Dios tuvo misericordia. Y el que no accede a esa misericordia, pues será alguien que nunca tuvo la misericordia de Dios. Eso es lo que significa la palabra. Porque además Dios está viendo algo en global. Él está viendo ya el resultado definitivo. Porque solo Dios puede ver eso. Nosotros no. Y nosotros es predicarle a todo mortal, hermano. Y llevar el Evangelio a lo último de la tierra. Y dice amén. Usted no tiene ese sueño. Lo tengo. Y lo tengo que hacer a pesar de las adversidades. E incluso a pesar de que quiera o no. No le tocó a Jonás sin querer. Es que yo sé que usted es un Dios muy... Oiga, miren esto, hermano. Yo sé que usted es un Dios muy misericordioso. Pero lo hizo, amén. Entonces, hermano, caminemos este camino con detenimiento, teniendo presente todas estas cosas y teniendo presente, hermano, el temor y temblor que solo Dios puede producir. Amén. Vamos a orar. Bueno, Padre bendito y amado, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, delante de tu presencia venimos hoy, Señor, en esta hora, agradecidos, Dios, por esta oportunidad que nos da, Señor, de venir a este lugar, a buscar tu presencia, Señor. Padre, mira lo que tu palabra dice, que recorramos el camino, Señor, y la carrera con temor y temblor, el camino de la salvación. Guardemos la salvación con temor y temblor, Señor. Hay un infierno, Señor, donde ha sido asignado un lago de fuego para que todos tus enemigos, Señor, los demonios, los hombres, las almas de los hombres que nunca creyeron en ti, que te aborrecieron, y también el Hades y la muerte, Señor, el mismo diablo, serán arrojados allí, Señor maravilloso. Está allí escrito, amado Señor, y lo harás con celo y justicia y venganza, Señor. Nosotros hoy te pedimos que nos guardes de esto, Señor, que nos permita recorrer el camino, nuestro peregrinaje, con temor y temblor, Señor, sin briosidad, Señor, sin ímpetu, recorriendo con perseverancia, Señor, con cautela, con mesura, caminando con tu espíritu, Señor, con discernimiento, Señor, caminando con temor para no usar nuestros sentidos erróneamente, para no caer en las tentaciones, para doblegar nuestra carne, para vencer la concupiscencia, para vencer, Señor, el pecado y las propuestas malvadas del enemigo, destruyendo los dardos de fuego, caminando en celo, en santidad, Dios, haciendo la voluntad tuya, obedeciéndote, como dice el apóstol Pablo, no solamente en presencia de las autoridades, sino especialmente en ausencia de las mismas, como caminando con tus ojos viéndonos, Señor, como caminando también, Señor, caminando entonces, poniendo los ojos en ti, Jesús, el autor y consumador de la fe, Señor, ya no como el Cristo hombre, sino como el Cristo revestido de gloria, el que venció la muerte, el que venció la carne, el que venció el pecado, el que fue a las profundidades
pero fue resucitado, el que está sentado a la diestra del Padre. Maravilloso en temor. Y pedimos, Señor, que nunca nos apartemos de allí, Señor. Nunca abandone temor y temblor, para no pecar, Señor, para no fallarte, para no ofenderte, Señor, y en algo nos hemos equivocado, y pedirte perdón, y decirte que nos ayudes, para no sucumbir ante la carne, ni ante las tentaciones, Señor, para escuchar tu voz con claridad, y Señor maravilloso, que nos guardes del mal, y para que clamemos, para que guerriemos en el Espíritu, para que pidamos los tesoros celestiales, para que seamos capaces de creer lo que está escrito, Señor, y clamar allí para recibirlo sin límites, sin restricciones humanas, sin teologías incrédulas, Señor, sin corrientes ajenas, sin error, sin falacias, sin herejías, sin fábulas, sino en la verdad, Señor, caminando en la verdad, no la verdad de los hombres, no la interpretación de los hombres, sino la claridad que por el Espíritu viene, la claridad de la palabra que por el Espíritu viene, maravilloso Señor. Te damos gracias, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Señor, coloca este fuego en los corazones. Señor, coloca esa llama, Señor, poderosa en los corazones, para no apartarnos, Señor, para no resbalar, para no dar pasos en falso, Señor, para utilizar, Señor, de la sabiduría y la inteligencia, para no resbalar, para no tropezar, para dar pasos seguros, Dios. Señor, y oramos para que todos aquellos que se han desviado del camino vuelvan a Él, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Los que hoy están allí extraviados, tráelos, Señor, una vez más. Señor, tráelos. Trae la oveja perdida, Señor, a la oveja perdida, no todos los perros, Señor, la oveja perdida. Amén. Tráela, Señor. Aquí están tus siervos, Señor, y los que te temen a ti, los que aman, Señor, tu voluntad, los que son misericordiosos, para que seamos un cuerpo, Señor, reconfortante. Trae las ovejas de Israel, Señor, perdidas de Israel, Señor, y añade a los que han de ser salvos, Señor. Extiende la obra en el nombre de Jesús, para la gloria tuya, Señor. Danos los hebrones que te hemos pedido, Señor, y permítenos conquistarlos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, para la gloria tuya, Señor. Gracias, Dios. Oramos, Señor, para que sanes todo enfermo en este lugar. Amén. Y en nuestros hogares. Amén. Sana, Señor, toda enfermedad que es remitida en la cruz del Calvario, y todo espíritu de enfermedad atado sea y echado al abismo en el nombre de Jesús. Amén. De Nazaret. Señor, reconocemos hoy, Cristo amado, que tú eres nuestro sumo sacerdote. Señor, traemos diezmos, ofrendas delante de ti, y pedimos, Señor, que tú reprendas el devorador de nuestras vidas y que abra las ventanas de los cielos para que haya abundancia y sobreabundancia. Amén. En el nombre de Jesús. Gracias, Rey. Oramos, Señor, atando todo espíritu de retaliación y venganza, toda furia de las tinieblas, echando todo esto al abismo en el nombre de Jesús. Amado Señor, oramos como lo hizo Aarón, que nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros. Perdón, que como Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes, haga resplandecer tu rostro sobre nosotros. Ten de nosotros misericordia, Señor. Alce tu rostro sobre nosotros y pone en nosotros paz. Y como lo hizo Jabes, que tú nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libre de todo mal para que no nos dañe. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Para la gloria y honra tuya, Señor. Amén. Amén, amén. Gracias, Señor. Amén, amén. 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 No quiero allí finalizar. A la cámara.
mis hermanos. Dios los bendiga.